experto en temas de desarrollo, es miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Juan, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación del país. Por muchísimos meses, años quizá, hemos venido hablando de un deterioro de la escala de valores de los ecuatorianos con el caso Metástasis, la posición que siguen teniendo algunos políticos ecuatorianos como Glass a la espera de evadir, de burlar a la justicia y las leyes ecuatorianas en la Embajada de México, intenta trasladarse para sumarse a una serie de elementos del correísmo que han encontrado asilo en ese país. Su visión sobre lo que está sucediendo, que tiene muchas otras aristas adicionales a lo mencionado. Buenos días, Gustavo. Gracias por el espacio. Mire, yo creo que hay que separar el análisis en dos partes. La primera es el relato, el análisis de los hechos. Creo que todos estábamos más o menos informados, sospechábamos de lo que estaba ocurriendo, no solamente con la justicia, con todas las instituciones del país a propósito de la penetración del narcotráfico. Esa es una noticia que viene de muchos años atrás. El otro tema, la otra parte del análisis es qué puede hacer el país para limpiar esa podredumbre que está contagiando prácticamente toda la sociedad y el Estado. Y hay que preguntarse hasta qué punto estamos en condiciones de salir de esta alcantarilla en que nos han metido los políticos, ¿no? La clase política y los grupos de poder que operan detrás de estos intereses. Lo que se han visto, leído y lo que sigue saliendo de estos chats es realmente muy deprimente para el país. Estos narcotraficantes, Norero, Jordán, se ufanaban en sus WhatsApps o en sus redes de ser los más poderosos del país, sabiendo que controlaban a estamentos de poder. Una situación muy delicada que de alguna manera recibe un pequeño alivio, un pequeño respiro con la actitud firme de la Fiscalía. ¿Qué deriva piensa usted va a tener este caso, que ojalá no sea olvidado por nuevos acontecimientos que usualmente se sobreponen y dan cuenta de esa corta memoria que solemos tener los ecuatorianos? Gustavo, la situación es dramática. No sé si usted vio la última noticia que algunos de los jueces que entrarían a manejar o a incidir en la renovación de la Corte Nacional de Justicia están señalados en el caso Metástasis. Es decir, el gran problema que tenemos es que una vez que la fiscal ha puesto en evidencia este caso con todos los responsables y con los hechos y la documentación de respaldo, esto tiene que ir a la justicia, pero es la misma justicia que está en entredicho. La pregunta es hasta qué punto no va a repetirse nuevamente lo de las influencias, las mujeres de buen parecer, los banquetes, el billete que les van a dar a los jueces para que tuerzan la acción de la justicia. Entonces, eso es lo dramático, Gustavo, que la misma institucionalidad que está ya permeada por estos intereses perversos es la que está encargada de procesar el caso Metástasis. Entonces, lo que habría que hacer desde la óptica de la ciudadanía, desde la postura de los medios de comunicación honestos, rectos, como el de ustedes, es vigilar para que no vaya a torcerse la decisión judicial. A mí sí me preocupa mucho, ¿no?, que estos mismos implicados sean los que tienen que aplicar justicia. Y lo que pasa en el ámbito político. Ha quedado claro también esa infiltración de las mafias en la política. Un ejemplo clarísimo es ese habeas corpus en Combo que gestionaron con un juez de estos narcotraficantes y que favoreció por allí a la ex vicepresidente Jorge Glass, quien al momento se encuentra a la espera en la Embajada de México, y por otra parte salió de alguna manera favorecido en la Asamblea Nacional con respecto a este tema de la audiencia de formulación de cargos por la reconstrucción de Maraví, que de cualquier manera el juez de la causa y la fiscalía van a seguir adelante. Si echamos una mirada al pasado y a nuestros vecinos, Gustavo, nos vamos a dar cuenta que el fenómeno de la penetración del narcotráfico en la política es de vieja data. No se olvide usted que Pablo Escobar, el más célebre narcotraficante del mundo, podríamos decir, ¿no?, junto con el Chapo Guzmán, llegó a ser diputado o senador, no recuerdo, alterno, ¿sí? Ya es una práctica de vieja data y no me sorprende que en el Ecuador esto ocurra desde hace mucho tiempo. Ya las sospechas de que muchos candidatos
muchas autoridades de elección popular habían sido financiadas, tenían vínculo con el tráfico, viene desde hace muchos años. Si usted recorre este país, sobre todo en la zona costanera, donde hay mayor intensidad de operación del narcotráfico, se va a enterar usted de que la gente señala que tal fulanito, el otro, tiene vínculos, ha sido financiado para ser alcalde, para ser prefecto, etcétera. Eso ya es desde muchos años atrás, Gustavo. Claro, ahora lo que tenemos es como que mayores pruebas, no indicios, indicios ya había hace mucho tiempo. Hay pruebas de que en efecto eso ha estado ocurriendo. Claro, y es penoso, es espeluznante, realmente debe ser la palabra, es espeluznante cómo ha operado, con qué desfachatez, con qué libertad, con qué, empeño ha operado el narcotráfico en el ámbito institucional. Los chats que revela el caso Metástasis así lo demuestran. Un capo del narcotráfico prácticamente desde una cárcel, desde el interior de una cárcel, manejaba los hilos del poder político, sobornaba jueces, policías, incluso hay periodistas que están involucrados en estos hechos. Es gravísima la situación, Gustavo. En lo internacional, ¿qué es lo que se podría hacer? La Cancillería también anticipa que actuará con firmeza, que aplicará la Convención sobre Asilo Diplomático del año 1954, que hasta donde entendemos se refiere a que personas que estén condenadas por la justicia no pueden ser objeto de un asilo. Por otra parte está esta situación también de clara impunidad en la que se encuentra el expresidente de Ecuador en Bélgica, quien en un derroche de mensajes, algunos que se evidencian ya realmente fuera de control de parte del ex presidente, opina e intenta continuar manipulando a la política ecuatoriana. Esperemos que este incidente no culmine en una situación diplomática complicada con México. Usted sabe que en diplomacia se utiliza un lenguaje muy particular, muy especial, muy delicado, pero que tiene implicaciones. Habría que ver qué significa este mensaje de la Cancillería ecuatoriana, que deploraría, dice, ¿no? Deploraría que México le conceda cedo al señor Jorge Glass. ¿Qué significa deplorar en lenguaje diplomático? No sé si eso sea una advertencia de una eventualidad, no ruptura de relaciones, pero sí de un congelamiento de esas relaciones, lo cual sería gravísimo porque históricamente el Ecuador y México han tenido una excelente relación, ¿no? Muy cercana. El tema central es que ¿qué sucede con la ética a nivel internacional? Eso es lo complejo de este tema, y es que pueden haber intereses, juegos políticos. Entendemos que México también tendrá pues su agenda de política internacional, pero el tema es que qué hace frente a un caso tan burdo, tan vergonzoso como el de Jorge Glass, porque el señor Jorge Glass ni siquiera ha terminado de saldar sus cuentas con la justicia, todavía no termina de cumplir su condena, ya está involucrado en un nuevo caso, y entiendo que tiene uno o dos casos más en la fila, ¿no? Sí, es un personaje que a todas luces ha tenido una conducta reñida con la ley, ha tenido una conducta vinculada con actos ilícitos. Eso está demostrado, está probado, y ahora con el caso Metástasis más aún. Sí, esas informaciones de que se pagó a jueces para que le dieran la voluntad de libertad no puede ser más contundente respecto de estas prácticas. Habría que ver qué hace el gobierno de México frente a estas evidencias. Sería penoso que por una serie, digamos, de falsos alineamientos, porque ni siquiera se está alineando desde una perspectiva ideológica con un personaje de izquierda, un personaje, qué sé yo, que tiene una lucha política alternativa. No, es un personaje que ha incurrido en actos de corrupción. Es un personaje que está implicado sospechosamente por haber dilapidado 3.000 millones de dólares del pueblo ecuatoriano. Y eso no se puede tapar con una postura supuestamente ideológica, de alineamiento con estos mal llamados progresismos. No, ahí tiene que intervenir una postura ética, y el gobierno de México tendría que decir, a ver, un momento, nuestra generosidad con los perseguidos políticos, que es muy reconocida en América Latina y el mundo, tiene un límite, llega hasta un punto, pero tampoco podemos darle asilo a cualquier delincuente que se presente en la embajada. Ahora en el tema de la desinstitucionalización o la debacle que se ha dado en las instituciones ecuatorianas, ¿qué es lo que debería hacer el país? Allí está el Consejo de la Judicatura tratando de reorganizarse, la Corte Nacional de Justicia, como usted lo ha señalado, con varios jueces
que se encuentran unos investigados, otros bajo sospecha, otros que continúan en actuaciones polémicas como que no sucediera nada en el país. Y está también esa fusión con el poder político. Hay voces que piden también que se incluya el Consejo Nacional Electoral en las investigaciones, y hay algo muy evidente que no requiere de comprobaciones porque es algo que no se ha hecho. Esto es auditar fondos ilegales de campaña. También en estos chats, en estas comunicaciones que nos vamos enterando, se evidencia que claramente el narcotráfico apoyaba a determinados candidatos en el país, pero el Consejo Nacional Electoral no ha realizado una auditoría eficiente. Gustavo, ya hemos hablado varias veces en su programa de este tema, ¿no? No quiero ser excesivamente pesimista, pero el Ecuador está frente a una encrucijada gravísima, ¿no? Y es cómo se logra no solamente sostener la poca institucionalidad decente que existe, sino recuperar lo que es fundamental para un Estado democrático. Es imposible que una sociedad conviva armónicamente, que se proponga un proyecto de vida en común, si tiene una justicia que está absolutamente cuestionada, una justicia en la cual nadie confía, una justicia que a todas luces está totalmente entregada a intereses perversos, a intereses ilegales. Ese es el gran drama del país, Gustavo. Y realmente no quiero ser, repito, muy negativo en este aspecto, pero se ven pocas luces para salir de este entrampamiento, porque si usted se fija, las élites, sobre todo las élites políticas y también los grupos de poder económico, siguen de alguna manera estimulando estas prácticas, estas conductas ilícitas, irregulares, para asegurar sus intereses. Fíjese lo que pasa en la Asamblea Nacional. Es decir, aparecen legisladores que supuestamente deberían hacer leyes en beneficio del país, y lo que van es a que al reparto, a los chanchullos, a las trampas, para salvar, en este caso, lo que ocurrió el día de ayer, para salvar a un prófugo de la justicia, que es el señor Glass, que actualmente está citado para hacer una serie de declaraciones sobre una investigación de la Fiscalía. ¿Y él qué es lo que ha hecho? Huir, refugiarse. ¿Qué tendrá, qué deudas tendrá con la sociedad, con la justicia, el señor Glass, que ya corre a refugiarse en una embajada? Entonces, ese es el gran problema. Esas élites, ¿hasta qué punto están dispuestas a hacer algo por este país? Y yo veo que cada vez eso es más complicado, porque lo que prima son los intereses absolutamente particulares y personales. La política se ha convertido en un mercado donde cada quien va a regatear y a negociar la compra de algo que le conviene, no está pensando para nada en el país. ¿Qué papel, cómo podría contribuir a cambiar las cosas la consulta popular que aspira a realizar el régimen? Se ha dicho que en un periodo de 3 a 4 meses se lo ve difícil, pero en todo caso es la intención hacerlo en los plazos más cortos. Se debería proponer allí enmiendas a la Constitución. ¿Sería esta consulta popular el mecanismo para proponer cambios, para cambiar en algo la situación actual? Gustavo, voy a decirle que alguna vez conversábamos con usted, este famoso fetichismo jurídico al cual somos tan devotos los ecuatorianos, ¿sí? Pensar que las leyes por sí solas transforman la realidad, y eso no es así. Ojalá alguna justicia pueda mejorar en algo el funcionamiento de las instituciones, pero las leyes en principio deben ser en el resultado de los cambios y no a la inversa. No es que porque usted mañana pone una ley X ya va a cambiar la conducta, el comportamiento de la ciudadanía, de la gente, no. Entonces, probablemente la consulta quiera apuntar a resolver ciertos aspectos de los problemas del país, pero son las decisiones de fondo las que podrían sacarnos de este empantanamiento. Le pongo un ejemplo. Usted puede poner en una consulta que se va a generar empleo, que se va a cambiar la estadística del empleo, como estaban insinuando respecto de otros indicadores. En lugar de que exista, qué sé yo, 70% de medio empleo o de un empleo insuficiente, vamos a pasar esa cifra que se reduzca al 30%. Eso no resuelve nada. Son las políticas, son las decisiones desde los gobiernos, desde los grupos de poder, los que podrían incidir en esos cambios. Y lamentablemente no veo, yo personalmente no veo que eso esté ocurriendo. En todo caso, ¿cuál es su evaluación de lo que ha hecho hasta ahora el gobierno de Noboa? Bueno, Noboa está improvisando todavía, y eso es obvio. Aquí también lo conversamos, Gustavo. Es decir,
Daniel Noboa se encontró con la presidencia. Yo estoy totalmente convencido de que nunca pensó que llegaría tan pronto. Yo creo que él estaba pensando a futuro. Y claro, resulta que se encuentra con un país devastado económicamente, con una crisis de inseguridad gravísima, sin proyecto, sin equipo, sin un, digamos, un partido, una agrupación que le permita asumir las responsabilidades de la administración pública, para lo cual se requiere una cantidad enorme de personal, de cuadros, de funcionarios. Y entonces, obviamente, al mes de haberse posicionado, todavía sigue como tanteando, como intentando dar palos de ciego a ver si alguna de esas atina, ¿no? Y yo todavía no veo que exista claridad ni que exista una mínima línea de acción sobre la cual nos vamos a mover. En lo único que ha sido muy concreto, muy tajante, en que va a construir las cárceles, que va a traer las barcazas para enfrentar la seguridad, pero desde una perspectiva que está seriamente cuestionada, que es la parte más represiva, más punitiva. Habrá que esperar. Yo creo que hay que darle también un plazo de 1 o 2 meses más, a ver si en efecto él ya se familiariza con la realidad de este país y empieza a plantear salidas o alternativas viables. Hay muchísimos temas que están marchando mal en el país, pero quizá los más evidentes, más cercanos a la gente, son este de la seguridad, que va de la mano de la seguridad jurídica, y el otro el tema de la economía. En los dos grandes problemas, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen muchos distinguidos, conocidos analistas, no hay evidencia. Por un lado, no hay evidencia de un plan de seguridad, más allá de las menciones que se hacen de este plan Fénix, pero sobre el cual nadie conoce nada. Y el otro, la falta de un programa económico. Distinguidos analistas económicos también señalan que el gobierno por el momento está apagando incendios, pero la mayor preocupación es esa falta de claridad, esa falta de nortes en ambos temas. Coincido totalmente con su apreciación, Gustavo. Yo añadiría, perdón, otro elemento en este análisis, es la parte ecológica, es decir, toda aquella política y acción frente a un problema global inminente, presente, inocultable, que es el tema de la crisis ambiental. Y creo que el país, en ese sentido, desde la sociedad, ha dado pasos importantes que son reconocidos a nivel mundial. El tema del Yasuní, el tema del Chocó Andino, esas consultas que al final han refrendado una visión de defensa y protección de la naturaleza son fundamentales. Yo hasta ahora no he visto, por ejemplo, del gobierno una posición firme, tajante, respecto de la aplicación de los resultados de esta consulta y su debido respeto desde parte del poder político. Es decir, un plan para dejar el Yasuní de una manera absolutamente responsable, no provocando una catástrofe ecológica sobre pretexto de retirar esa infraestructura, y una decisión respecto de la consulta del Chocó Andino, porque eso también sería importantísimo, Gustavo, que un gobierno diga, bueno, yo me alineo con estas demandas universales de defensa de la vida y de la naturaleza, y en esa medida ir definiendo una política, por ejemplo, que en la ciudad de Cuenca es absolutamente valorada respecto al tema de la minería. Para eso se ganó una consulta importantísima. Esos temas yo tampoco veo que exista una postura clara, firme de parte del gobierno, además de las dos que usted está señalando. En seguridad tenemos el plan Fénix, como usted ya lo ha dicho, del cual se desconocen los elementos centrales, y en la parte económica tenemos una ley que acaba de aprobar esta alianza de la derecha entre Correa, Nebot y Noboa, ¿sí? Esta alianza de la derecha aprueba una ley que, según los analistas, ni resuelve los problemas de fondo y traslada gran parte del costo de esa solución a los de siempre, los sectores medios y a los sectores populares. Para cerrar, hagamos una brevísima revista sobre lo sucedido en la Asamblea Nacional, la actuación de esa mayoría que aprobó ya el primer decreto económico urgente con agilidad, lo ha puesto ya en manos de la Comisión el segundo relacionado con energía, y por otra parte estas actuaciones que no dejan de levantar polvareda, que no dejan de generar inquietudes en el ámbito político, nuevamente de por medio allí el ex vicepresidente Glass. Bueno, yo no soy jurista, Gustavo, pero he leído y aparentemente, o según parece, han atropellado totalmente la ley y la constitución, porque esto de hacer una consulta
respecto de la penalización del caso de los dineros malgastados en la reconstrucción de Manabí no debería atravesar por una decisión de un juez o una decisión, perdón, de la Asamblea. Simplemente el juez tiene que proceder de acuerdo a lo que establece el Código Penal. Eso es lo que yo he escuchado. Y ahora resulta que este juez Rivera, que es el que de alguna manera interpone esta consulta a todas luces ilícita a la Asamblea, está también involucrado en el caso Metástasis. Y creo que para curarse en salud, el juez no sé si usted tiene la noticia, vi que ya ha decidido en efecto continuar con el proceso y llamarlo al expresidente Glass a que rinda su versión en el caso de los sobreprecios y del peculado de la reconstrucción de Manabí. Pero lo que refleja esto, Gustavo, es al margen de estos chanchullos y estos actos un poco deplorables en la Asamblea, es que hay una estructura ilícita detrás de todas estas instituciones, de la Asamblea, de la Administración de Justicia, de los partidos políticos, que es la que opera. Entonces genera tal tipo de irregularidad que un rato ya es imposible disimularla o taparla. Ya se vuelve una cosa tan burda este tipo de acción que ya por más que salgan a dar discursos, justificaciones, la gente termina por darse cuenta que lo que existe detrás, en el caso del señor Glass, es una pelea por la impunidad de los jerarcas del correísmo, incluido el expresidente Rafael Correa, que están directamente involucrados en hechos reñidos con la ley, que están directamente involucrados en actos ilícitos. Eso es todo. Y están jugando en la justicia, en la asamblea, a nivel de las relaciones con el gobierno de turno, para tratar de salvar los muebles de unos hechos, de unas conductas que ya no pueden ser, como reitero, no pueden ser ocultadas al público. Ya la gente creo que se dio cuenta de lo que implicó y lo que implica ese mal proyecto llamado de la Revolución Ciudadana, que al final lo que se convirtió fue en una estrategia para saquear los fondos del Estado. Como Comisión Ciudadana Anticorrupción, ¿qué agenda tienen en esta situación del país? Bueno, lo último que hemos hecho, Gustavo, nosotros es poco felicitar la decisión del Consejo de la Judicatura de suspender el proceso de selección de jueces para renovar la Corte Nacional de Justicia, porque además ese fue un pedido que hicimos nosotros mucho antes, cuando empezaron a saltar las irregularidades en ese concurso. Lo dijimos y acabamos de felicitar y hemos señalado que hay que obviamente respaldar la acción de la Fiscalía en el sentido de destapar este escándalo de corrupción, narcotráfico y crimen, ¿no? Porque detrás de eso hay crímenes, ¿no? Usted habrá visto que hay personas asesinadas. Hemos señalado y hemos pedido que de todas maneras la fiscal continúe con las investigaciones de otros casos que también constituyen una afrenta a la decencia nacional, casos que han sido debidamente presentados y respaldados por la Comisión Nacional Anticorrupción. Bien, le agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Gustavo. Declaraciones del licenciado Juan Cubi, analista, es parte de la Comisión Ciudadana Anticorrupción.